recuerdo que este, les recuerdo que estas charlas las grabamos y las subimos a mi canal de YouTube para que la puedan ver y utilizar si es que les resulta interesante en cualquier momento. Voy a compartir mi pantalla. El tema de hoy, en realidad debo decirles o comentarles, si bien en las invitaciones que mandamos para hoy, estaba la explicación. Por razones de organización hemos cambiado el tema que íbamos a tratar hoy por Güemes y la religión. Un tema que hace muchos años lo pudimos dar allá en Tucumán. Fuimos con Ferdi a Tucumán y bueno, ahí, por supuesto que acá está un poquito más ampliado, no por otra razón de que, bueno, como estábamos en Tucumán, hicimos primero una introducción de lo que era importante que se conociera, que era la dimensión de la guerra gaucha, y como segundo tema, Güemes y la religión. Así que bueno, a los que estaban interesados en el tema de las tradiciones que iba a encarar Oscar Agüero, eso va a estar un poquito más adelante. Muy bueno, lo mío ahora no anda. Se escucha perfecto, ¿eh? No, pero no me anda el power, así que suele suceder este tipo de cosas, así que les pido disculpas, pero bueno, son gajes del oficio. Ahora vamos a ver si así lo podemos hacer andar. Les pido nuevamente paciencia. Porque bueno, estas cosas de la tecnología a veces son un problema y otras veces funcionan rápido. Bueno, todos los que en algún momento hemos hecho algo con la tecnología tenemos siempre esa experiencia. Si bien esto lo dejé un poco porque me interesa tomar dos o tres cosas como para aquellos que no conocen el tema güemesiano. Les pido disculpas a los historiadores y conocedores del tema, pero me importa que se conozca básicamente de quiénes formaron su familia. Su padre, don Gabriel de Güemes Montero, tesorero real de las Cajas de Salta; María Magdalena Goyechea y la Corte, su madre, una jujeña descendiente de Argañarás. Ambos se casaron. Este casamiento se produce en Jujuy. De ellos va a haber 9 hijos. Los hermanos de Güemes: Juan Manuel, que es el mayor; después Magdalena, conocida como Macacha; Francisca, Gabriel, José, Isaac y Napoleón. A la muerte de don Gabriel de Güemes Montero, al poco tiempo doña Magdalena se casa con José Tineo, nace Cupertino, que fallece en la infancia. Aclarado a este inicio, a mí me interesaba un poco que, yo no sé si esto les molesta, yo lo voy a correr acá arriba. Don Gabriel de Güemes Montero, español, nació en Cantabria, un hombre que en ese matrimonio del que hacíamos mención en la placa anterior, dice aportar su intachable nombre y su magro sueldo de tesorero a esa sociedad conyugal. Y bueno, su profunda fe hace que, bueno, tenga una preparación religiosa. Va a ser parte de la esclavitud del Santísimo Sacramento de la Catedral de Salta desde 1787, y cuando fallece formaba parte de la tercera
orden seglar de San Francisco. Pidió ser enterrado con el cordón y con el escapulario, que vemos acá una ilustración de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de escapulario y cordón de la Tercera Orden Franciscana. Doña Magdalena Goyeechea y la Corte, nacida en Jujuy, como les decía hace un rato, fallece en Salta y está sus restos en la capilla lateral de la iglesia de San Francisco. Ahí juntos están los restos de Francisco de Gurruchaga, por ejemplo. Fue una reconocida practicante y participante de la Tercera Orden de San Francisco. Claro, yo hablo de la Tercera Orden de San Francisco, por ahí hay muchos que pueden conocerla, pero en definitiva la Tercera Orden de San Francisco creo yo que es la más importante de todas. Recordemos que en 1209 se hace la primera orden franciscana para hombres. En pocos años después, en el 1212, se hace la segunda orden pensada para mujeres. Recordemos que era tomar los hábitos, vivir en comunidad. Esa era un poco la base de estas dos órdenes. Pero mucha gente que participaba de la fe y tenía gran interés en colaborar con la iglesia, se le arrimó a San Francisco y en 1221, hace 800 años, creó esta orden, que es la Tercera Orden, en la cual hay dos, está la regular y la seglar. La seglar es a la que vamos a referirnos ahora. La Tercera Orden seglar era para incluir a personas devotas, tanto hombres como mujeres. Los miembros no vivían en comunidad, pero sí debían participar de la comunidad. Se reunían de manera más o menos continua en comunidad para la realización de determinadas tareas. Hacían votos, tenían que tener más de 14 años y llevar una vida dentro del Evangelio, según el ejemplo de San Francisco. Acá tenemos un detalle del escapulario. Esta tercera orden les daba obligaciones y privilegios, pero muchas veces no tenemos la visión de cómo se vivía la iglesia en tiempos coloniales. Acá muestro estas reglas de la Tercera Orden seglar de San Francisco. Esta orden tenía, dentro de las cosas que podría mencionar y que recién hacía mención, tenían que tener más de 14 años, la mujer que quería participar de esta orden, el marido tenía que saber que ella iba a participar de esta orden. Tenían una preparación a lo que llamaban noviciado de casi un año, en la cual tenían que participar de los diferentes momentos en los cuales se los preparaba. Es decir, tenían que cumplir unas reglas bastante interesantes y también iban a realizar aportes de trabajo económicos y demás para la orden y para el funcionamiento de la iglesia. Quiero ahora contar un poco, para muchos jóvenes me planteaban que les parecía una rareza, pero quiero hacer el comentario que recordemos que para la época de la colonia la misa se hacía en latín, de espaldas al público, de espaldas a los asistentes, en el presbiterio, que es, a ver si se ve, esta parte que hay entre el altar y
el lugar donde están las bancas. En este lugar solamente se permitía el acceso a consagrados, con lo cual gente de la tercera orden seglar podía tener acceso a ese sector de la iglesia. También recordemos que se participaba de las misas de una forma continua, no se hacían misas nocturnas. Esas misas uno podía escucharla desde el momento que llegaba, y si no se había llegado tarde, podía escuchar la parte que le faltaba de la misa siguiente. Eran unas cosas bastante más diferentes a las que hoy vemos, y también debemos pensar que todo esto no fue solamente en la época colonial, sino estuvo presente hasta el Concilio Vaticano II, que lo inicia el Papa Juan XXIII, que les comento que era uno de los integrantes como consejeros de la Tercera Orden Seglar, y lo terminó al proceso de este Concilio Vaticano II, Pablo VI. Dos reformadores de la Iglesia, y que lo que hoy nos ha llegado se ve, ha llegado a nosotros por justamente este concilio que cambia una visión importantísima de la Iglesia. El 7 de marzo de 1965 entra en vigor, y con una misa de Pablo VI. También recordemos que acá el hecho de darse vuelta el oficiante es un poco para que la gente pueda ver lo que sucedía en el altar. El altar representa a Cristo, por eso el sacerdote lo besa cuando ingresa y cuando sale del oficio de la misa. En Salta, ya me vengo arrimando, dijo, en Salta existía, en lo que hoy es el convento San Francisco, el hospital betlehemita, el hospital de los barbones, como le decían, por las barbas que tenían los frailes que integraban esta orden. Orden que nace de un integrante de esta tercera orden franciscana, de Betancourt. Y bueno, lo menciono porque ustedes fíjense en la importancia que fue tomando en la historia esta tercera orden creada hace 800 años. Algunas de las cualidades de Jesús: paciente, bondadoso, caritativo, humilde, tolerante, comprensivo, servicial, respetuoso, abnegado, benevolente, alegre, justo, disciplinado, obediente, trabajador. Esas son algunas de las cualidades que debe tener un cristiano, y también cultivarlas y practicarlas. Esto nos viene a la memoria por el hecho de que en este ambiente de católicos practicantes es donde se cría Martín Miguel Juan de Mata Güemes. Yo le voy a pedir a todos, si son tan amables, de acallar los micrófonos, para así poder, no me distraiga, porque no es, por ahí creo que me están preguntando algo y me distraigo. Bueno, Martín Miguel Juan de Mata Güemes nace el 8 de febrero, eso ya creo que es materia conocida por la mayoría de nosotros. En la casa de la tesorería, estaba en la calle de la Amargura, hoy es una librería, en calle Balcarce 51, creo que es. A mitad de cuadra, yendo hacia el norte sobre mano izquierda, ahí estaba la casa de la tesorería, que después se traslada a la esquina y después se traslada a donde hoy es el Museo Güemes, ahí en calle España 730.
Desde el bautismo, Güemes tiene un nivel social muy importante, más allá de la parte económica que había aportado la familia Goyeche y la corte, un nivel importante por el rango de su padre como tesorero real. Tiene una educación que fue privilegiada. Se dice que la biblioteca de Gabriel de Güemes Montero era la biblioteca más importante de aquella época, donde Güemes pudo tener conocimiento, Martín Güemes pudo tener conocimiento de los clásicos y también de muchos de los libros que tenía esa biblioteca de su padre. Recordemos que la iglesia un poco también era rectora de lo que se podía leer y lo que no se podía leer. Por eso Belgrano recibe una dispensa papal para poder acceder a libros prohibidos cuando estuvo en Europa. Su matrimonio se realiza el 15 de julio de 1815, ya siendo gobernador. Se casa con Margarita del Carmen Puig, que había nacido un 21 de febrero, en una familia que va a preservar la historia de Güemes, porque uno de sus cuñados es el primero en juntar documentación y escribir una primera biografía sobre Güemes. Se casa en la Catedral de Salta. Claro, ahora me estarán diciendo, está loco, está mostrando una iglesia que no es la catedral. Recordemos que para 1809 la catedral de Salta está en muy mal estado, entonces se traslada todos los efectos, imágenes y todo lo que contenía la catedral se traslada a la iglesia de los jesuitas, que estaba en mucho mejor condición. Esa iglesia tenía celdas en los alrededores que se convierten en la reforma que se hace, se convierten en parte de la capilla, así que se convierte en la Catedral de Salta, y es allí en donde se casa Martín Güemes aquel 15 de julio de 1815. El señor gobernador, y como gobernador el mismo pueblo festejó su matrimonio. Con ella, con Margarita del Carmen Puig, tiene 3 hijos. Martín del Milagro ha nacido en los días del Milagro salteño. Recordemos que Carmen Puig se convierte en el objeto para capturar por los españoles para que Güemes deje de pelear, y por eso Margarita del Carmen Puig se traslada al sur a caballo. Quizás sea esa la consecuencia por las cuales Ignacio tuvo problemas para crecer, dirían algunos de los historiadores. Pero más allá de esto, la belleza de Carmen Puig era muy, muy especial, a tal punto que les aconsejo a quienes no lo conocen a hacer lectura de Carmen, de Juana Manuela Gorriti, en donde realmente la descripción es fantástica, y no quiero quemarla, sino se los aconsejo, vean esa descripción maravillosa que hace de Carmen Puig Juana Manuela Gorriti. La Revolución Francesa trae nuevas ideas, hay un gran cambio, se va tras la libertad, la fraternidad y la justicia, pero también expone el final de los privilegios, tanto del clero como de la nobleza, y eso es visto de hasta una forma compleja dentro de la misma iglesia. Napoleón Bonaparte, ya después me van a entender, quizás
me estoy yendo por las ramas, pensarán, pero necesito que tomemos noción de esto que nos pone en situación de tiempo histórico. Napoleón Bonaparte quiere revivir el Sacro Imperio Romano-Germánico. Tiene una visión de que todo se define por la superioridad numérica, por la concentración de los esfuerzos en puntos y sobre todo por generar con esa concentración de esfuerzos la sorpresa que va a permitir en una batalla campal generar la diferencia y lograr que la batalla se realice de la mejor manera con una definición favorable. Ahora, en nuestro tiempo, y sobre todo para los más jóvenes, no logramos comprender muy bien cómo se lograban los lugares de influencia. No tenían radio, no tenían televisión, los diarios prácticamente eran inexistentes, había muy poco medio de comunicación. El medio de comunicación masiva era el púlpito. Por eso tenían serios problemas las órdenes religiosas y tenían serios problemas los curas, en donde un bando o el otro los consideraba peligrosos de acuerdo a sus manifestaciones, con lo cual el púlpito se convertía en el lugar más mirado para el momento y para tratar de que no se pudieran difundir en los realistas ideas patrióticas y en los patriotas ideas referidas al rey o referidas al apoyo a los realistas. Acá mostré algunos de los púlpitos de la época y acá, bueno, me pareció muy ilustrativa esta iglesia de Susques, en donde acá se ve el púlpito a mano derecha, en donde tenemos una iglesia sencilla pero muy antigua y que pertenece a ese periodo del que estamos hablando. Martín Miguel de Güemes es un hombre con una visión de fe muy fuerte, creado en una familia con una vinculación a la iglesia de gran importancia, no solo hablando desde el punto de vista económico que podríamos decir, sino también desde el punto de vista de la fe, colaboraban y practicaban el Evangelio. Monseñor Videla del Pino fue el primer obispo de Salta, 1807 a 1819. Belgrano lo manda a detener por pensar que Videla del Pino era contrario a la causa de la patria. Lo van a llevar a Buenos Aires. Allí va a estar detenido. En 1815 le dicen a Videla del Pino que ya su causa ha terminado. Entonces Güemes, al enterarse de esto, le manda una carta en la cual le dice que le va a proveer de los medios necesarios para que regrese y que cuando esté en Salta va a tener la posibilidad de recuperar su rango y poder darse con sus fieles como siempre lo ha hecho. Cuando empieza el retorno, bueno, Pueyrredón ordena al prelado fuera trasladado de Córdoba a Buenos Aires, en donde Güemes se ve limitado y nada va a poder hacer, y Videla del Pino morirá en 1819. ¿En dónde? En Buenos Aires. Tiempos complejos para quienes profesaban las ideas de
favorables con respecto a la patria. Este hombre, Benito María de Mojos y Francoli, era un sacerdote que, bueno, después de la Revolución Francesa, él se dio cuenta de que atentaban contra el clero. Entonces, cuando estuvo destinado en México, él hizo las famosas Cartas de México, en las cuales medio favorecía a un levantamiento en contra de la estructura esta que venía trayendo las ideas francesas, ¿no? Entonces, él hace lo que se conocieron como las Cartas del Perú. Después es trasladado a la ciudad de Charcas, hoy Sucre, y Benito de Mojos es un hombre que cuando estuvo en la ciudad de La Plata, en el Alto Perú, tenía serios problemas ahí en el Alto Perú. Por momentos estaba Goyeneche, que acababa de degollar a los que se habían levantado en aquel 25 de mayo de 1809. Entonces, tiene una cierta diplomacia para tratar las cosas. No quiero usar la palabra ambigüedad, porque en cierta oportunidad, cuando por ejemplo fueron las invasiones inglesas, aportó económicamente para la causa de la defensa de Buenos Aires. Por lo tanto, él está medio de acuerdo con que las ideas de Europa no conquistaran lo que era el territorio de América. Y Benito de Mojos va a llegar a Salta, Güemes lo va a recibir con honores, va a tener la posibilidad de alojarlo al lado de la catedral y le mandaba un oficial todos los días para ver cuáles eran las necesidades, y le dijo que como cárcel tenía la ciudad, como para que pudiera transitar por la ciudad. Entonces, esa accionar de Güemes con respecto a las jerarquías nos hace ver que él tenía una visión muy importante del respeto a la jerarquía, que es parte de la cristiandad o del compromiso de la cristiandad. Monseñor Bernacchi, en 2010, hace una locución de la cual esto forma parte y realmente destaca algunas virtudes muy, muy claras de Güemes, ¿no? La hospitalidad caritativa, la sensibilidad, la identidad de fe. Bueno, eso es de destacar en este discurso de Monseñor Dante Bernacchi. Güemes consideraba que era importante no solo el alimento de la tropa de forma física, sino también espiritual. Y fijémonos que yo puse solo como ejemplo los de Salta, pero los diferentes escuadrones tenían sus capellanes. Tanto el regimiento de Infernales con Francisco Guzmán, como el primer escuadrón de gauchos de Salta con Francisco Orellana, Alejo Yancy en el segundo escuadrón y el padre Francisco de Paula Fernández en el tercer escuadrón, padre que va a tener mucha relación con Güemes. Se destaca en lo que respecta a la actividad de Güemes con respecto a su fe, que fíjense en que la construcción de la iglesia El Chamical, Güemes escucha a la gente de la zona y ve la necesidad de que se le pudiera construir una iglesia, y bueno, eso se realiza y se va a bendecir la misma en 1818. La creación de capellanes en el ejército gaucho, la protección y el respeto de la investidura religiosa. Y aquí, cuando hablamos del regreso
de los monjes franciscanos al convento de Salta, es porque, como les contaba hace un rato, desde el púlpito se los tenía muy marcados de acuerdo a quien esté. En muchos periodos tuvieron que salir de Salta y en el periodo de la gobernación de Güemes volvieron a la iglesia San Francisco de nuestra Salta. Güemes manifiesta su respeto en cada una de sus actividades. Fíjense que con respecto a las leyes, era tal la dificultad que debía afrontar con la intención del cobro de los arriendos que va a generar el famoso fuero gaucho y una salida para que no se viera afectada la actividad que realizaba bajo bandera el gaucho, ¿no? Entonces, esas cosas fueron siempre importantes para Güemes. Y bueno, esto forma parte del Código de Honor, o sea, no, como también debía ser castigado el gaucho que usaba el armamento para hacer algo malo también. Bueno, todo esto demuestra su visión en lo que se refiere al respeto tanto de las leyes como también de la fe, ¿no? Güemes murió en la Cañada de la Horqueta, asistido por el presbítero Fernández, quien era por entonces el capellán del Chamical. Este cuadro es el croquis realizado por Anisteni Papi, que se encuentra en el regimiento de Caballería 5. Y este es el cuadro de Aliche. Ambos se refieren al mismo momento. Aquí, más allá de lo que representa, y bueno, todos conocemos el juramento del coronel Vitt, conocemos un poco lo que sucede en esta imagen. Pero es bueno, Ferdi lo tiene escrito en la pedagogía güemesiana. Güemes muere en brazos del presbítero Fernández, muere con la asistencia de su consejero espiritual. Entonces, esto creo que es una de las formas importantes de reconocer su actividad religiosa. Esto es el documento que prueba la muerte de Güemes en la Cañada de la Horqueta, y el reverso de este documento encontrado por Miguel Salón en 1957 nos muestra aquí una necesidad. ¿Por qué? Pues dice, de los 5 pesos que vale la vaca, páguese 2 por falta de fondos en la tesorería. Ese era el grado de responsabilidad. Hay millones de documentos. A mí me llamó la atención, por ejemplo, encontrar documentos de 1 peso por cueritos de cabrito para reparación de cajas de guerra. Entonces, bueno, todo estaba prácticamente documentado para poder recuperar ese dinero. La Cañada de la Horqueta es el lugar que lo vio morir al hombre y vio pasar en ello. Quizá acá pasa la eternidad nuestro héroe gaucho, y en este lugar, que aún hoy es un lugar absolutamente lejano y abandonado, ahí murió Güemes y aún hoy lo tenemos medio abandonado. Quizá debíamos hacer actividades durante todo el año que ahí nos recuerden al general Güemes. Y creo que es parte de lo que todavía nos debemos. Este monumento de Moltisanti, recordemos que fue
inaugurado en 1934 con la asistencia del gobernador de Salta, y es allí en donde un hombre que quizás tengamos que estudiarlo y también plantearlo como un ferviente güemesiano y que ha hecho mucho por nuestra historia, que es el general Vélez, Gregorio Vélez. Es aquí donde Gregorio Vélez, que integraba la comisión que había organizado la construcción de esto, le dice al gobernador que le entrega a la provincia este lugar de veneración. Eso en 1934. Fue enterrado al día siguiente de fallecer ahí en la Cañada de la Horqueta, en la capilla que él mismo había mandado construir. Ahí es el cadáver de Güemes escondido, porque vamos a recordar que la forma de mostrar públicamente que alguien había muerto era mostrar la cabeza en la punta de una pica, es decir, de una lanza. Entonces había que evitar que eso sucediera, y bueno, lo escondieron en un cementerio a Güemes, los gauchos. De este lugar lo vamos aprovecho para contarles que ha sido restaurada esta iglesia y que está en un estado fantástico. De aquí lo van a trasladar al cadáver de Güemes al año siguiente y lo van a llevar desde la iglesia del Chamical a la iglesia de los jesuitas, Catedral Vieja. Eso va a suceder en 1822. Vuelvo a Juana Manuela Gorriti, hay una descripción del traslado fantástica en donde se relata que su caballo, que viene ensillado y caminando a la par del féretro, cuando se atrasaba un poco el féretro, se daba vuelta y los miraba a los integrantes del cortejo como para apurarlo en el viaje. Así que realmente es interesante y la recomiendo para su lectura. En esta catedral fue enterrado el 14 de noviembre de 1822. Fue enterrado en el presbiterio. ¿Qué es el presbiterio? Es lo que está entre el altar y, diría mi sobrino, el corralito, y la parte, bueno, en donde se encuentran las bancas. Y la casualidad quiso que Martín Güemes estuviera hombro con Benito de Mojos, aquel a quien Güemes le había dado su devoción o su humildad, y lo había tratado con la jerarquía que se lo merece cuando recibía la orden de Rondó y de todos que lo maltratara, en donde Rojas lo maltrataba. Bueno, Güemes lo trató con afecto y con la bondad de que un buen cristiano tiene que tener para tratar a las jerarquías. Bueno, estuvieron codo con codo ahí en el presbiterio de lo que era la catedral antigua. El 14 de junio de 1870, del 14 de abril del 77, lo llevan al mausoleo de la familia Güemes en el cementerio de la Santa Cruz, al cadáver de Güemes, porque ya estaba en muy mal estado la iglesia de los jesuitas. Tiempo después se demolerá y se trasladarán los restos del cementerio de la Santa Cruz a la Catedral de Salta en 1918, cuando se crea el Panteón de las Glorias del Norte. En este lugar se conservan los restos de Güemes desde 1918 en diferentes lugares. Primero tuvo una urna de madera, después una urna de mármol y luego un sarcófago. En el 2001,
cuando se amenazó desde el gobierno en ir contra las cajas de seguridad, la familia Güemes sacó y puso en manos de la curia estos recuerdos de Güemes. Esta patena, la patena no solo es el plato que ponemos para que la hostia no caiga al piso cuando tomamos la comunión, que la función es que Jesús no caiga al piso, porque la hostia consagrada es el cuerpo de Cristo. También se llama patena a una medalla grande. En este caso es un exo homo, es decir, un justo juez o en realidad es la figura de Cristo ante Pilatos, que tenía Güemes siempre encima, dice Paulino Arroyo. Paulino Arroyo la ve como mucho más grande de lo que realmente es, pero esta patena siempre la llevaba encima y aquella fatídica noche del 7 de junio no la llevaba encima y fue herido de muerte. Estas fotos pertenecen al traslado de los restos de Güemes a el sarcófago que dice Güemes hoy y el traslado de la urna al Museo Histórico del Cabildo, el Museo Histórico del Norte. Acá lo vemos a Tommy García Vez, al doctor Colmenares, al Negro Campo. Yo les cuento una aventura. Aquí participaron jóvenes del Tuscal de Velarde. En una oportunidad uno de ellos cuenta que participó de esto y leyendo los escritos de Paulino Arroyo uno sabe de que también cuenta de que un objeto importante fue aquel que marcó su caballo al ver que su jinete estaba herido en la noche del 7 de junio, pateó tan fuerte el puente de la calle de la Amargura y Tagarete de Tineo, hoy Belgrano y Balcarce, que dejó su huella marcada. ¿Se imaginan cuando yo me entero de que habían hecho esto y que habían participado? Le empiezo a preguntar qué había. Y bueno, qué pelo, qué hueso, qué aquí, qué allá. Y de repente dice un ladrillo. Se me iluminaron los ojos y digo, bueno, ladrillo. ¿Cómo era el ladrillo? Ah, es un ladrillo común, cuadrado. Digo, y ninguna marca, nada. No, dice, de un lado tenía como una sed, dice, como la punta de una herradura. Así que bueno, ese objeto perdido que por ahí podría nombrar Paulino Arroyo, puedo decirles que está en el sarcófago de los restos de Güemes. Acá tengo la patena y el retrato de Güemes, este retrato inspirado en los familiares de Güemes y que pertenece a Eduardo Escagafino y es de 1902. Con respecto a la patena, así como la vemos en la vitrina en la entrada de el Panteón de las Glorias del Norte, la podemos ver cuando estamos en los tiempos del Milagro, en el faldón del Señor del Milagro y que lo acompaña durante la procesión y todo el tiempo del Milagro. Acá tenemos la patena que perteneciera a Güemes. Bueno, hasta acá vamos a hablar de esto. Yo más que nada quisiera que me preguntaran, porque cuando pensé en el tema, uno de los grandes problemas era justamente el no irme por las ramas, ¿no? Y yo quisiera saber si alguien quiere preguntarme algo. La intención es demostrar que siempre estuvo relacionado en toda su trayectoria Güemes con la religión y sobre todo con la católica. ¿Alguien tiene algo que preguntarme?
No se peleen. Yo le quería, sí, yo acá, Oscar, le quería hacer una pregunta. Más o menos tengo entendido que Güemes ayuda a la construcción de la capilla del Chamical. No sé si él la construye de cero o ya estaba ya construida en algún punto, digamos. La construye de cero a la capilla del Chamical, porque en la zona esa de lo que es el Chamical había tenido una gran cantidad de gente que se había ido a instalar en la zona. Entonces vio que la gente lo que le pedía era tener acceso a una iglesia cercana. La más cercana era la de la Quesera, que para los tiempos no era tan cercano. O sea, muchas veces hoy en auto vemos todo cerca, ¿no? Pero en aquella época no era tan cerca. Y la construye de cero, no con aporte económico de él, sino con el apoyo de la gente de la zona que trabajaron para eso, y él se encargó de pedir como gobernador de Salta los diferentes permisos a la Iglesia Católica para generar la bendición de la Iglesia como tal. Pero no existía nada, digamos. Se eligió el lugar con la gente y se construyó de cero. No sé si responde tu pregunta, pero eso es lo que tenemos documentado. Tenía entendido también que la profesora Ercilia, creo que había comentado que la gente del lugar tenía como que era algo supersticioso el sitio, era como que tenía poder, algo así. Por eso cuando lo llevan a Güemes, cuando después pasa un año, visto que lo sacan, ellos siguen en el mismo lugar, siguen llegando al sitio donde estaba el enterramiento, porque bueno, según ellos decía que había quedado algo, que más o menos era, no sé si algo sobrenatural, vaya a saber. Mira, no sé si tiene algún conocimiento. Sobre eso hay muchas cosas. Por ejemplo, si vos hablás, y lo voy a nombrar porque varios de los presentes lo conocen, con el Toro 10, el Toro 10 te dice que cuando él era administrador el compadre de Ferdi, dice que cuando él estuvo administrando la Troja, o estuvo viviendo en la Troja, una noche lo vio a Güemes al frente, ¿no? Y yo le digo, mirá, podés haber visto un gaucho, qué sé yo. Yo soy medio reacio a ese tipo de asegurar ese tipo de cosas, pero por ejemplo él te cuenta eso, como también gente de la zona te puede decir que hay horarios en los que no conviene andar en caballo volviendo de la Cañada de la Horqueta, por ejemplo, a la Troja o al Chamical. No creo que para la época, y eso ya es una apreciación personal mía y pido disculpas por esto, no creo que una iglesia tan reciente, porque te imaginas, tenía 2 años, haya tenido tanta carga de historia como para decir, acá aparece. Lo que sí también debemos reconocer que el hecho de que Güemes haya estado enterrado ahí le da una visión y una posibilidad a esa iglesia que no es tan fácil de olvidar o de no darle la importancia que tiene. Yo creo que todo eso vino después. Lo que yo te puedo asegurar es de que yo en lo particular nunca he visto nada raro en la Caña de la Horqueta, y todo el mundo te dice que en la Caña de la Horqueta también, pero bueno, son visiones y creencias que cada uno debe respetar, porque cada uno ve lo que quiere ver también, ¿no? Pero sí, Ferdi, perdón, Oscar. No, queda para cuando termines, pero el amigo Gorena, de la finca La Cruz, también era muy de los cuentos de aparecidos, no había ninguna visita le podía hacer si no te hacía algún cuento de aparecido, de doña Fermina González, de este, del otro, que había ido al velorio por ahí cerca y se le había aparecido el muerto, andando a caballo con él. 20.000 historias siempre tenía alguna... Después, por ejemplo, Gorena solía contar que una vez volvía de varios días de farra en la ciudad, y en el Abra de la Cruz, no sé si la tienen presente,
vos pasás la quesera y empezás a subir, llegás a una curva arriba en donde es el Habla de la Cruz. Ahí había una tranquera, Ferdi se debe acordar. Hoy no, pero hace 30 o 40 años atrás, y capaz que más, había una tranquera. Y Gorena dice, contaba en una ocasión, que cuando pasó por frente al cementerio de la Quesera, se le sentó una dama en las ancas del caballo. Entonces vos te imaginas, él quería verle la cara a la dama que estaba sentada atrás de él en el caballo y no podía verle la cara, que tenía un velo, y cuando llegó ahí a la tranquera y se arrimó para sacar la aldaba, desapareció la compañía que llevaba Gorena en esa oportunidad. Yo creo que también, Ferdi, te debe haber contado a vos, Gorena decía de que había unos hornos en donde se cocinaba para la tropa en el camino que une lo que es la cañada de la Horqueta con el Chamical, por dentro, no por la ruta, ¿no? Sino por dentro. Camino que en alguna oportunidad quería hacer Marcelito Rival. Pero bueno, es algo que todavía estamos en deuda con hacerlo. Pero está lleno de importantes creencias sobre esa zona, pero también no te olvides, Juan Oscar, que esa zona fue muy importante desde el punto de vista bélico, ¿no? Ahí toda la campaña de Rodríguez de Orozco, todo lo que significó la invasión de 1820 y la invasión de 1821, realmente tiene mucho que ver esa zona. Ahí en Caña fue herido Juan Antonio Rojas y lo llevaron por ahí a Cerrillos, que murió días después, en junio del año 20, ¿no? O sea, de 1820, no del 2020. Pero es una zona cargada de historia. Muchos combates, por ejemplo, bueno, en la misma iglesia de la Quesera también hubo combates así, porque la pedrera misma. Bueno, era el camino real. Zona, sí. Era el camino real. Yo discrepo con Ricardo Rojas, que el camino era por donde hoy va la ruta 34, porque en definitiva el Algarrobal y demás son, porque vos ibas de La Troja al Algarrobal y del Algarrobal a Cobos, pero resulta de que si vos te metes por detrás de la iglesia de la Quesera, salís justo a Cobos, ¿no? Entonces eso era parte del camino real. Fue después ruta 9 por donde vino la Buenos Aires-Caracas, y bueno, después con la construcción de la nueva ruta 34 o 9, no sé cuál es el número real hoy, se cambió un poco eso y quedó al olvido ese camino. Pero una zona cargada de historia. Estoy viendo este libro, no sé si lo conocen, El campamento principal de don Martín Miguel de Güemes. ¿No lo conocen? No. Sí, yo sí. De un autor, Hugo Francisco Solorza, que es de Metam. Yo no lo conocía, me lo regaló hace muy poquito, lo estoy leyendo. Muy interesante, y nombra todos los lugares que están charlando ustedes ahora, la ida y vuelta. No tengo acá, pero me di vuelta, disculpen, a ver si lo tenía que hacer. ¿Ah? También La batalla de las cuestas, que es el libro de Jorge Sáenz sobre la zona. Bueno, ¿alguien quiere hacer otra pregunta? No sé si hay alguna cosa más. Yo quería hacer un comentario que sea primicia. Felicitarte, porque estuvo fantástica tu charla, Jorge, y realmente uno escuchándote siempre aprende un poquito más, o un pocote más.
El asunto es acordárselo después ya a mis años. Pero sí les comento que estuve con el delegado de la Casa de Salta en Buenos Aires, el doctor Martín Plaza, en Luján, cuando estuve estos días en el Museo Udaondo. Ahí donde ha visto el Poncho. En Luján. No, el Poncho es ¿En Capital? en otro. Pero me comentó que ya está resuelto y destinado a través del gobierno nacional que se va a hacer en la quebrada de la Orquesta un monumento, una estatua, un grupo escultural, un conjunto escultural, no sé el material, si será de bronce o si será de cemento, pero tomando como base los cuadros estos que vos mostraste de la muerte de Güemes. Lo cual, de ser así, condice perfectamente con lo que vos comentaste de que hay que hacer un homenaje permanente, no solamente los 17 de junio, los 16 de junio a la noche, que lo hace también la institución a la que vos perteneces y la de Marcelo, pero bueno, Dios quiera que esto que yo les estoy comentando se concrete, pero hace 3, 4 días me lo han dicho. Yo te comento que el año pasado, a principios de fines del año pasado, principios de se hablaba de ese grupo escultórico que se iba a construir para el bicentenario de la muerte, en el lugar de la muerte de Güemes, que para nosotros fue sorprendente encontrarnos ahí con tarimas, equipos de sonido y demás el 16 de junio a la noche, pero es un proyecto que ya tiene un tiempo. Y cuando se hizo la entrega del predio a la provincia y que la provincia se dio en custodia al Instituto Güemesiano de Salta, estaba previsto que allí se construyera o se limitara la zona y se hiciera un parque destinado a eso, pero bueno, eso requiere un cuidado que en la zona no se tiene, no se tiene acceso. Pero es un proyecto veterano, digamos, pero esperemos que se haga. Me dijo que ya estaban los fondos y que había un ministro, Bauer, ¿puede ser? Sí. Que tenía mucha simpatía, por decirlo de alguna manera, por la parte histórica de Güemes y que ya eso estaba encaminado. Yo te cuento que las tarimas y todo eso que estaba puesto cuando fuimos el 16 de junio pasado a la calle de la Orquesta, estaban puestas porque el ministro Bauer quería hacer el acto central de la muerte de Güemes allí. Cuando fue la gente de la casa militar y se dieron con que era en el medio del campo, en el medio de la nada, y que no tendría acceso público de ningún tipo, se desistió de hacerlo a la noche y se hizo a la mañana siguiente. Se hizo el 17 cerca de pasado el mediodía. Nosotros no nos quedamos con ellos porque nosotros, bueno, nos vinimos apenas empezó a aclarar, hicimos la limpieza y nos vinimos como todos los años. ¿Alguna otra acotación, pregunta, aporte? Acá me preguntaron qué es un escapulario. Bueno, el escapulario es en realidad una prenda que en su inicio fue como un delantal, digamos, era una prenda para trabajo que se colocaba sobre la escápula, ¿no? Sobre los hombros. Y justamente este escapulario que mostré y que hoy conocemos, en el 1600, el Papa Juan XXII, que también pertenecía a la Tercera Orden Franciscana y que medio rescató
a la orden franciscana, que venía bastante mal en ese momento, fue el que impuso esta reducción del escapulario para protección de las personas y sobre todo en el momento de pasar por el momento de la muerte, ¿no? Entonces, ahí era el momento en donde el escapulario nos va a dar el apoyo suficiente. Claro, cuando vos hablaste de patena, para mí yo siempre había escuchado que era escapulario lo que estaba ahí en el Panteón de la Gloria del Norte. Siempre, y lo que vos dijiste del señor Arroyo, de que ese día el general Güemes no lo estaba usando, se lo escuché a la hermana, a la señora Hortensia Arroyo. Eso, ese día no lo estaba usando. Eso está en el Güemes documentado y es una publicación de una revista de los años 50. Pero no es un escapulario y es una patena, porque el escapulario tiene que tener dos imágenes en tela. ¿No sería una medalla entonces? ¿Cómo? ¿No sería una medalla entonces? Claro, más que una patena. Es que la patena es una medalla grande. Es una de las acepciones. Eso es un escapulario. No es eso es un escapulario. Tiene que tener parte de tela y colocarse sobre los hombros. Eso es un escapulario. Claro. A diferencia y sobre todo, tiene que tener una imagen de la Virgen, porque empezó siendo una advocación y una utilización de la Virgen del Carmen. Por eso generalmente se los entrega. Adelante generalmente tiene que tener una imagen de la Virgen y en la parte de atrás el escudo de la orden o algo por el estilo. A diferencia del franciscano, que tiene la bendición de San Francisco de un lado y del otro lado el escudo de la orden. A ver, es todo un tema, la diferencia entre el escapulario. Por eso decía que no era un escapulario, porque justamente no tiene la parte de vinculada a la Virgen. Y en el caso de la Tercera Orden, el hecho de tener el escapulario era una confesión mariana, es decir, era la profesión de fe mariana de la Tercera Orden de San Francisco. Por eso no es un escapulario, sino una patena, que es una medalla grande, digamos. ¿Alguna otra cosa? ¿Algo más que quieran preguntar? Un honor ser tu amigo, Jorge. Un honor ser tu amigo y realmente sos un libro abierto. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Felicitarte también, Jorge. Excelente la... Jenny, que les pagara para que me alaben, ¿no? Siempre aprendemos algo nuevo. Muy interesante. Yo debo pedirle disculpas porque por ahí me voy por las ramas, pero he tratado de poner, necesitaba para volverme a encasillar cuando me quería perder. Así que bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Ahí en el chat. Sí. Sí. No, quería hacer una acotación también que hay un momento en que Güemes, creo que, no sé si hace parar la guerra o algo así, para el tema del Corpus Christi, que es como que él lo tiene como muy reverenciado al tema. También creo que hace referencia a la Virgen. Hay muchas acotaciones que hace Güemes sobre la religiosidad. Y, por ejemplo, bueno, también como mencionaba, era el presbítero Fernández, el que está hasta el último momento con él. Entonces, ahí se ve realmente la catolicidad que tenía Güemes, ¿no es cierto? Sí, inclusive hay muchos de los documentos y muchas de las cartas en las cuales hace gala de conocer el Evangelio, ¿no? Y no nos olvidemos que recién después del Concilio Vaticano II, es decir, después de las décadas del 60, de 1960, la misa se da en el idioma que cada uno tiene y recién la gente empieza a entender qué pasaba en la misa. La gente no entendía nada, y inclusive
cuando uno lee la argumentación previa al Concilio Vaticano II, Juan 23 dice que ya la gente va solamente en el momento de recibir la comunión, o sea, ya no quiere ni participar de la misa completa, va a la comunión nomás, y que muchas veces, como no entienden la misa, se van con algún libro piadoso a leer a la misa. Entonces, que consideraba importante eso, en 1959 hay unos documentos de Juan 23 en donde él dice que cree que se tiene que revertir la situación para que la gente comprenda lo que pasa en la misa. Así que gran parte de los documentos de Güemes, muchas de las cartas de Güemes, tienen un conocimiento del Evangelio y de la fe. No nos olvidemos que no era para todos la lectura de la Biblia, ¿no? Era una cosa sagrada para la época. Tenía uno que o conocer el latín o tener un asesor espiritual para poderlo hacer. O sea, no era tan fácil como hoy, que podía hasta bajarlo de la internet, digamos. No hay... Por eso a mí me resulta a veces difícil explicarle a los chicos, porque la inmediatez de los chicos de hoy, en donde todo lo tienen al acceso de la mano, explicarle lo que sucedía en la época de la colonia es realmente una cosa muy difícil, es demasiado complejo para ellos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que a veces hace difícil para poder llegar a un buen entendimiento de lo que uno quiere decir. Pero sí, el conocimiento de Güemes y su participación, por ejemplo, en las misas de Corpus Christi y las procesiones de Corpus Christi, porque inclusive hay un cuadro vinculado a la época de Corpus Christi de los tiempos de Güemes. Ah, mira. ¿Alguien más quiere? Sobre el tema de... Sí. Sí, sobre el tema de Macacha, como estábamos hablando hace rato sobre el tema de las sepulturas y todo eso, me vino a la memoria el tema de Macacha Güemes, que estaba enterrada no sé si enterrada es la palabra, pero estaba en el cementerio de Santa Cruz. Y decían hace un tiempo atrás que en la intendencia de Isa que iban a llevarla a lo que era el Panteón de las Glorias del Norte, y como que no se encontró, dice, los rastros de Macacha. No sé si tienen algún conocimiento sobre esto. Sobre eso no, pero sí del traslado de Carmen Puig al Panteón de las Glorias del Norte, que se hizo entre gallo y medianoche, nadie se enteró después cuando se publicó en el diario. O sea, me parece que ese tipo de cosas por ahí tendría que ser más público y con mayor fundamento por ahí en otras cosas, ¿no? Pero también hay que pensar, y acá lo tiro, en restaurar el Panteón de los Güemes en el cementerio, porque prácticamente está en ruinas, ¿no? O sea, yo desde que lo conozco nunca he visto que lo reformen, y no estoy muy nuevo en Salta, tengo 58 años, ¿sí? Hace más de 50 años que no le hacen nada a ese panteón. O sea, creo que inclusive no le han sacado la plaquita es que dice aquí yacen los restos del general Güemes, ni siquiera la han sacado, ¿no? O sea, parece que los restos de Güemes están en varias partes, incluyendo ahí en el diario. Entonces creo que por ahí tendríamos que pensar en hacer algún esfuerzo para tratar de convencer que hay que restaurar eso también. Claro, es importante. Y como le decía, este tema de Macacha también, porque ha sido una patriota importantísima, y me decían que no se encontraron los restos. Y no sé si se perdió la información o no sé qué pasó, porque, o sea, hay dos lugares nada más, digamos, no sé si 2 o 3 lugares donde está la familia Güemes, y uno, como decís bien, es el panteón de donde está Martín Miguel, pero también en otro sector del... Está el Panteón de los Güemes, y en algún momento, bueno, ahí en la entrada, voy a entrar al cementerio de Santa Cruz, doblada a mano izquierda está el de los Puig, ¿no? También. Ese estuvo siempre más ordenado, el de los Güemes no tanto. Creo que ese se habrá perdido, entonces.
¿Se habrá perdido los restos de Maca Estará, Chabuco? lo que pasa es que me parece que, a ver, la familia de mi madre tiene una bóveda allá en Buenos Aires, en el cementerio de la Chacarita, y tenían siempre varios pisos, así que no sé si habrá un piso abajo que esté totalmente tapiado, porque no nos olvidemos que por razones sanitarias se tapiaban, ¿no? O sea, pisos inferiores, ¿no? No sé, desconozco, no estoy hablando de lo que he visto yo nomás, pero creo que ese es otro de los temas que restaurando el lugar podríamos encontrar lo posible, ¿no? Lo que sería merecido. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No se peleen? Bueno, así que bueno, si no hay más preguntas, llegamos hasta aquí. Más preguntas, acotaciones, lo que quieran, estamos disponibles para eso. Y aprovechen que hay varios historiadores presentes. Bueno, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Y estaremos encontrándonos el 3 de noviembre a las 20 horas con una charla que ahí subí al chat para que todos pudiéramos ver. Va a hablar de Tarija, desde Tarija, Elías Dorakis, Vaca Flor Dorakis, a quien hemos invitado a que nos dé una visión desde el Alto Perú, así que bueno, sería interesante escucharlo. Graciela, ¿quieres decir algo? Excelente, como siempre. Lo que yo te quería comentar o preguntar es acerca, como dijiste, lo escondieron en el cementerio del Chamical. En Chile, como decía el señor Guayar, dice que pusieron en la lápida de él el nombre de otra persona para que no sepan dónde estaba. ¿Eso es cierto? Sí. Pusieron el nombre. Hay un trabajo de Marcelo Farfán, Narciso Fabrón y Ercilia Navamuel vinculado a la investigación sobre el primer lugar en donde estuvo los restos de Güemes. Pero, a ver, vos te escondés un cadáver, tenés que ponerle una placa de otro o un nombre de otro porque no sea muy sospechoso, sino no te olvides que eso está a vera del camino real, ¿no? Entonces era bastante complejo. Pero me parece interesante que vos puedas esconder un cadáver en el cementerio. Me parece de lo más inteligente. Entonces, y me imagino que por la época, volvemos a lo mismo que habíamos estado hablando hace un rato, era una iglesia relativamente nueva. Entonces, poner un cadáver en una iglesia nueva era muy notorio. Y me imagino de que eso también debe haber hecho que haya nuevas tumbas, por eso era bueno ponerlo ahí, ¿no? O sea, no había tumbas anteriores, porque no nos olvidemos que en la creencia católica el enterratorio tenía que ser en un campo santo, en un campo consagrado, por eso las iglesias tenían casi todas el cementerio o al lado, o al frente, o atrás, siempre rodeando lo que era el consagrado a iglesia. Y fíjate vos que otro que está perdido, y me vino a la memoria y me olvidé cuando dije la charla, es el Papa de Güemes. El Papa de Güemes fue enterrado en la iglesia de San Francisco, en el lateral izquierdo de la nave, que era el cementerio. Cuando se hizo la reforma de esa parte, se levantó el cementerio. Entonces, por eso no se sabe dónde está enterrado justamente el Papa de Güemes. Sí, la mamá, que está en la capilla esa del lateral, porque murió en 1853, entonces ya había hecho esa reforma de... ¿En qué capilla? ¿En qué parte? Vos entras a la iglesia San Francisco, llegás casi al altar, a mano izquierda,
Entras, hay como una entradita y ahí hay una capillita. Ahí en esa capilla está, en el piso donde está la palaca rota, ahí está Magdalena Goyechea y la corte de Güemes. Ahí también no hay nada escrito, digamos. No ¿Cómo? está escrito, digamos, no hay una losa escrita, digamos, con el nombre. Sí, ¿Sí? sí, está rota y todo. Y ahí está Francisco de Gurruchaga, está Pachi Gorriti, y no me acuerdo cuál otro. Perdón, la memoria me está fallando. El Creo alemán. que esos dos no me parece. No, hay cuatro. Sí, pero vos fíjate qué importante está Francisco de Gurruchaga, el que financió nuestra Armada Argentina. Está ahí en esa iglesia de San Francisco. ¿Ah? ¿Alguna otra? No sé si contesté o no, Graciela, tu inquietud, pero me imagino que para esa época muchas tumbas no había y había que esconderlo medio recientemente. Otra teoría de que cuando Güemes fue herido, que no fue directamente por el de la Cruz, sino cruzó hacia el frente, por Lagunilla y cruzó a la cañada de Orqueta. Mira, hay varias, hay como 7 teorías. La lógica dice que te imaginas que la Salta terminaba en lo de Tineo, o sea, la avenida, hoy avenida Belgrano. De la vereda del frente estaba la casa de Tineo. Tineo era propietario de 3 fincas, capaz que le suena, finca Buenavista, finca Castañares y 3 Cerritos, ¿no? Que las heredan las hijas. En el caso de Buenavista, se la compra a los jesuitas. Así que ella se casa con Solá, y bueno, después los Solá van a usar de casa de fin de semana durante muchos años la finca Buenavista. Pero de ahí para atrás, yo me imagino, yo coincido con esa que habla de la quebrada del Robledo. Es decir, la quebrada del Robledo es el paso que hoy tenemos para la Virgen del Cerro, la parte de Valle Escondido. Entonces, por ahí salís a la Lagunilla. Si vos cruzás la Lagunilla, al frente nace la quebrada de la Tala. La quebrada de la Tala te mete entre el cerro y te lleva, y va a parar a unos 500 metros de donde está la cañada de la Orqueta. Entonces, yo creo en ese camino, no en el recorrido que después por la ruta le hemos hecho hacer, ¿no? Tampoco creo que haya pernoctado. ¿Te imaginas un tipo herido, perseguido por el español, vaya a una casa conocida? O sea, no creo ni que se haya alojado ni en las higuerillas ni en la Lagunilla, porque si no era poner en evidencia en dónde estaba Güemes. Sí. Tengo la información, sí, que está, ¿no?, de Eusebio Mollinedo, que él escribe, que es uno que lo acompaña. Ellos van hasta la posta de Lagunilla y lo atiende doña Pancha Luna. Claro, por la Lagunilla sí, pero no a la finca de la Lagunilla, fue a la posta de la Lagunilla. A la posta de la Lagunilla. No sé si ahora, creo que me decía Félix Torino, creo, que la posta sigue estando, digamos, la construcción antigua. La construcción antigua. La sala que está frente a la Lagunilla. Claro. En la misma laguna se ve, está la laguna y está lo que era la antigua posta, digamos. Lo que pasa es que la posta estaba de un lado y el casco de la casa del otro. Pero, por ejemplo, hay teorías de que estuvo en las higuerillas. Es imposible que haya estado en las higuerillas. ¿Por qué? Porque era volverse, lo mismo que hay otra teoría que dice que se han vuelto hasta el Tincunacu para... Todo eso me parece que cada uno hace el delirio que quiere, pero no... Yo siempre les digo a los chicos, los viejos eran viejos, pero no tontos, ¿no? Entonces, no podés pensar en ir con un herido para la época, hacer, 50 kilómetros entre ida y vuelta,
porque es una locura, o sea, creo que por ahí, más allá de pretender demostrar lo que uno quiera, el sentido común te tiene que ayudar, ¿no? O sea, si no... Claro, por ejemplo, Premoli dice que la quebrada de Robledo es la de Chachapoya, porque ya tenían conocimiento, anteriormente ya lo había hecho Belgrano, ya habían pasado por ahí, dice él que Claro, pero Robledo es Chachapoya, ¿no? O sea, lo que hoy sería el acceso norte claro, acá en la ciudad. pero vos fíjate que si vos vas por detrás del Cerro 20 de Febrero, salís a la cañada, a Valle Escondido, y Valle Escondido sale al mismo lugar, digamos. Te imaginas ahí, hasta allá da vuelta por Chachapoya, da toda la vuelta. Esa gente que opina así, y que me disculpen, opinan porque no lo han hecho a caballo ni lo han hecho caminando, porque cuando vos tenés que caminar 15 kilómetros más y te duele el pie, no lo vas a hacer. Entonces, yo creo que el lugar más fácil más accesible, no más fácil, para poder llegar es pasar por lo que hoy es el camino a la Virgen del Cerro, pasar por esa abra y caes a lo que es Valle Escondido, y Valle Escondido salís ahí al acceso norte también, ¿no? Al acceso oeste, al acceso este. Acceso norte, sí, porque va por el norte. Yo lo que pasa es ir hacia el este, ¿no? O sea, salís yendo hacia el este. Si no tenés una vuelta digo, el testimonio de Eusebio Moginedo, que sí realmente llega, digamos, a la posta de Lagunilla, y claro. con eso, sí, a la Lagunilla, y creo que con eso ya tendría que caer el tema de, como creo que era Atilio Cornejo, no sé si, o no, Bernardo Fría, que decía que habían ido por allá por la Pedrera, por la Quesera, por toda esa zona, porque es muy imposible, digamos, si uno lo está viendo, digamos, como vos mismo me decías, esto es muy tirado de los pelos, digamos, pero hay una documentación que es importante. Eso era, claro, pero eso era camino real. Si vos llevas un herido al que todo el mundo quiere cortarle la cabeza, no lo vas a llevar por el camino real, bueno, va a ir por la ruta, digamos. O sea, el sentido común te marca otra cosa, más la documentación de que sí estaba en la lagunilla, y de la lagunilla al frente, o sea, vos pasás la laguna, vos viste que hoy, ¿no? Nosotros tenemos el peaje, pasás el peaje y se ve la lagunilla sobre mano izquierda. ¿Sí? Vos seguís paralelo a la ruta, y esa tipo meseta, digámoslo así nos entendemos, va a parar a la quebrada de la Tala. O sea, te saca, cruzar al otro lado de lo que es la ruta, digamos, y va a caer en la cañada de la Horqueta. Que no tiene nada que ver con la ruta que hacemos, ¿no? O sea, la quebrada de la Tala está, a ver, ¿viste? Donde bajas, cruzas el arroyo, empiezas a subir con la última cruzada del arroyo, yendo de la autopista hacia la cañada de la Horqueta. Unos metros antes está la salida de la quebrada de la Tala. O sea, sale cerca de la cañada de la Horqueta. Después, bueno, el doctor Premoli me quería correr en alguna discusión que tuve con él, me quería correr la cañada de la Horqueta más allá, o sea, siempre volvemos a la demostración de las cosas que queremos, medio toma de los pelos. Pero bueno, es parte de lo que hay. Bueno. Espectacular disertación. Siempre, bueno, como dice, eres un libro, eres una biblioteca andante. Más vale soy el gordo de Petete, dijo. El gordo, ¿no? Bueno, les agradezco a todos por la atención y por la participación. Tenemos el próximo encuentro el 3 de noviembre, Dios mediante. Ahí, si Dios quiere, estará Elías Bacaflor Dorakis hablándonos desde Tarija. Les agradezco, muchas gracias. Ahí están en el chat los números para la conexión de esa reunión por Zoom. Gracias, Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Empiecen a
e iglesias y descubriendo más cosas. Vos sabés que una de las cosas que por ahí no entendemos muchas veces, desconocemos gran parte de los rituales. Y por ejemplo, un día le contaba, porque vos tenés no me acuerdo cómo se llama ahora, se me ha volado el nombre. Vos tenés las hormas de las hostias y se van a convertir una vez consagradas. Si no es un pedazo de pan, ¿no? Y en el momento de la consagración, vos ves que el cáliz se levanta con la hostia en la mano. Eso representa a la mujer. Y el momento de la creación, de la consagración, se fecunda el pan y se convierte en el cuerpo de Cristo, ¿no? Todos esos simbolismos se hacen visibles después del Concilio Vaticano II. Y un montón de cosas, o sea, no conocemos un montón de cosas que están vinculadas al rito de la misa, a la iglesia en sí, ¿no? Y muchas cosas las hacemos por costumbres y tienen mucho que ver con nuestra recepción de la historia de las cosas que hacemos en la iglesia. Pues te digo, hay millones de cosas para hablar, pero es irse por las ramas y no soy el más adecuado para eso. Por ahí tendríamos que hablar con algún cura que se anime a ir diciéndonos y evangelizándonos de esa forma, porque no siempre, yo esto después lo voy a cortar, lo que voy a decir ahora porque me van a correr. Yo, por ejemplo, mi primera discusión la tuve con Monseñor Casao, cuando no era Monseñor, era simplemente un cura, porque me preguntan en el catecismo cuántos son los mandamientos. Yo tenía 9 años. Y le dije, ¿cuáles? Y el cura casi me come, ¿no? Y me dice, ¿cómo cuáles? Y sí, le digo, los católicos o los judíos. Y se queda mirándome. Y me dice, los judíos, 10. Me dice, y los cristianos, 11. Le digo, que no da Cristo un mandamiento nuevo en la última cena y dice, os doy un mandamiento nuevo, más 10 que había, ¿cuántos son? ¿No? Me echó fli el cura después, pero me dice, para peor, para arreglar la cuestión, me dice, pero eso está en ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo con mis 9 años le digo, no es lo mismo hacerse crucificar por el enemigo que lo que usted me está diciendo. Entonces, claro, que terminamos mal con Monseñor Casado, después con los años nos tratábamos mucho mejor, pero ahí a los 9 años me quería comer, entonces no vaya a ser que sea la manzana podrida y le pudra a todos los chicos, me sacaba del grupo y me ponía al frente para que no le vaya a contagiar con mis ideas revolucionarias. Por eso digo, no soy el más adecuado, pero hay muchas cosas que tendríamos que por ahí verlas con más detenimiento. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias por la paciencia. Chao. Imperdible la charla, así que la vuelvo a ver después en replay. Bueno, Meta, gracias. Esto va a estar en el YouTube mío de Jorge Llanera. Chao.